Mi primer recuerdo como lector está ligado a un cómic, en concreto al Cetro de Ottokar. Este cómic protagonizado por Tintín y su inolvidable fox terrier Milú, que me regaló mi padre en el proceso de una enfermedad. Yo he sido un niño con una mala salud de hierro y curiosamente casi todos los primeros libros de mi infancia e incluso de mi primera adolescencia los tengo ligados a amigdalitis, paperas, sarampiones, fiebres inespecíficas, que me dieron la oportunidad de, al disponer de tiempo, introducirme en lo que luego ha sido la pasión de mi vida. De tal modo que mi biblioteca era un caos, pero al mismo tiempo una diversidad extraordinaria. Salgari, Enid Blyton, Verne. Bueno, recuerdo, por ejemplo, el descubrimiento fascinante de Stevenson, que para mí fue extraordinario y lo sigue siendo. Yo creo que Robert Louis Stevenson es uno de los grandísimos escritores de los que podemos seguir disfrutando. Esa es mi primera memoria lectora. Curiosamente, siempre fuera del contexto escolar. Es decir, yo he sido de una generación en la que la instrucción estaba por encima de la educación y donde la práctica era prácticamente un imposible. Es decir, que uno ha estudiado química sin asistir jamás a un laboratorio. He estudiado arte sin nunca acudir a un museo. Por supuesto, idiomas, inglés en concreto, sin jamás, digamos, tener una conversación del más mínimo interés. Es más, mi método de aprendizaje del inglés se fundaba en las variaciones que daba la frase de "the monkey is shaving", el mono se está afeitando. Y luego me he pasado toda la vida tratando de encontrar un contexto en el que encajar esa célebre frase del mono se está afeitando. Y literatura, desde luego, sin nunca leer un libro en su integridad. Como mucho eran segmentos biográficos, argumentos aprendidos de memoria, una sarta de nombres que tenían que ver con escuelas, con estilos, y como casi nunca llegábamos al siglo XX, en el fondo aquello se convertía en una especie de ejercicio forense y funerario, en que los escritores, como decía Pierre Gamarra en su libro Los niños y los libros, son seres que siempre estaban muertos, ¿no? Y por tanto esas eran unas lecturas que crecían en paralelo a lo que era la propia educación en la escuela. Yo creo que el recuerdo que yo tengo de la lectura del cómic y llamemos del libro de texto corrido es completamente distinto. Curiosamente, el cómic para mí activó mis capacidades creativas. Conforme yo leía a Tintín, y todavía tengo algún dibujito en casa, me dibujé un Tintín apócrifo, es decir, una nueva aventura de este personaje. Era como si las imágenes me terminaran llevando al discurso y en el texto corrido lo que se producía era exactamente el sentido inverso. Es decir, uno se encontraba con el mundo de las palabras que a mí inmediatamente me generaban escenas o incluso, esto es muy curioso, peripecias que yo creaba en mi propia mente. Por ejemplo, uno de mis grandes problemas con los problemas de aritmética es que los planteamientos de los problemas yo los convertía en relatos literarios. Léase, cuando preguntaban, hay un grifo abierto en una habitación que derrama no sé cuántos litros de... Yo, lejos de enfrentarme a la solución del problema que nos pedían, lo que pensaba era todos los problemas que aquello podría ir derivando, en la medida en la que el agua se expandía por el piso, se bajaba por las escaleras, creaba un problema con la comunidad, goteaba en el vecino, hacía venir a los bomberos. Es decir, una especie de torbellino de creación que es como yo siempre he entendido la lectura. Yo jamás he entendido la lectura como un ejercicio de pasividad. Yo creo que la lectura siempre es un estímulo, un acicate y es una forma de poner en marcha todos los procesos creativos que equivale a los mismos procesos creativos de la memoria, que en cuando es su memoria humana nunca es archivo, nunca es almacén, nunca es cuerpo estanco e inmóvil. No, la memoria es un cuerpo vivo y la lectura es la manifestación de un cuerpo vivo, sea en la imagen de un cómic o sea en la palabra de eso que hemos dado a llamar, digamos vulgarmente, texto corrido. Primero, yo tengo que deciros que biográficamente yo nazco en el año 1953. Eso lo que viene a significar es que
mi proceso de formación como lector no solo es dependiente de lo impreso, es muy dependiente de lo oral. Yo todavía engancho con una sociedad fundamentalmente campesina, en mi infancia extremeña, en la que el analfabetismo, de algún modo, es suplido por una cultura oral extraordinariamente rica. De tal modo que, aun estando en el siglo XX, desde luego yo he escuchado frecuentemente cantar de la manera más usual romances, canciones antiguas, contar cuentos, contar leyendas, y si faltaba algo, venía luego el complemento de la radio. Aquella radio que no era el transistor, esa es la diferencia, era una radio comunitaria, de tal modo que a determinadas horas del día se programaban, bien para los adultos o bien para los niños, la emisión de una serie de relatos. Y por tanto la oralidad en mí siempre estuvo presente. Y es esa oralidad a la que yo antes me refería cuando miraba una imagen. Me sigue ocurriendo hoy. Hoy, cuando yo me planteo la visión de un cuadro, empiezo a buscar las palabras y las conversaciones que están escondidas justamente debajo de ese cuadro. Segundo, en aquel momento la oferta de literatura infantil y juvenil en España era escasísima, cuando no marcadamente moralista o muy tendente a una ideologización de carácter político. Yo tuve la suerte de que mi padre era un asiduo visitante de la librería Méndez, que es todo un clásico en Madrid, y es gracias a esa librería como yo voy recibiendo lo que entonces se entendían nuevas literaturas, que no eran sino traducciones fundamentalmente de literatura inglesa. De ese modo conocí yo a Guillermo, que es otro, digamos, de mis compañeros de lectura inseparables. Rismal Crompton a mí me abrió precisamente la otra cara, digamos que del travieso, de alguna manera del contracultural, del que estaba enfrente de lo tolerado y de lo establecido. O una autora que luego ha sido muy denostada, pero con la que yo he pasado ratos inolvidables de lectura, que es Enid Blyton. Enid Blyton, con sus primeras series de aventuras, con la segunda serie de misterio, a mí me llenó de luz y de pasión, de intensidad, unos momentos en los que, como decía Paco Ayala, en este país casi todo tenía el color de las alas de las moscas. Bueno, lo que pasaba era un corte absoluto, pero no pasaba solamente en el ámbito de la literatura, pasaba en el ámbito de todas las materias. El aula era un espacio encapsulado en el que el tiempo no estaba gobernado por lo que ocurría, sino por lo que venía marcado en el programa. El elemento, digamos, que estructuraba la totalidad de la materia era el libro de texto, y como antes os comentaba, yo jamás recuerdo, y para eso tengo memoria, haber leído un solo libro en su integridad. O sea, como mucho eran fragmentos que venían en el propio libro de texto, de obras normalmente clásicas, muy distantes, digamos, de los intereses de lo que puede ser un niño y mucho menos un adolescente. Y por tanto la escuela actuaba eso como una especie de burbuja que te contenía durante un tiempo determinado, luego tú salías a la sociedad y procurabas enganchar donde pudieras. La labor de la familia era fundamental, pero es que sigue siendo fundamental. El espacio del hogar es un espacio irrenunciable para la creación de lectores, por dos razones básicas. Leer es siempre el apetito de la conversación. Leer es querer tener enfrente de ti un interlocutor que permanentemente te lanza preguntas que te llevan a respuestas que a su vez construyen nuevas preguntas. Y en segundo lugar, leer es, como decía Walt Whitman, tocar el hombre. Es decir, generar una de las condiciones más inseparables de lo que es la humanidad, y es la capacidad de la empatía. Ponerte en la condición del otro. Vivir como si fueras realmente Robinson cuando lees Robinson, o Jim Hawkins cuando lees La isla del tesoro, o Guillermo, o Lucy, o Dolly, o Kiki, o Jack, o Jorge
cuando lees las aventuras de Enid Blyton. Y en esa salida de uno mismo, ese extrañamiento no es un extrañamiento de huida, todo lo contrario, es un extrañamiento de búsqueda y de encuentro. Al salir de ti, te encuentras a ti, en esa curiosa circunstancia de múltiples espejos de la que la lectura es, o en la que la lectura es fundamental. Por eso yo creo, con toda firmeza, bueno, como me consta que lo cree la Fundación y desde hace tanto tiempo, que leer es mucho más que una destreza o una habilidad, siéndolo, por supuesto. Leer, en el fondo, es una forma de vivir, es un modo de estar en la vida, es nutrirse de unos verbos que definen el leer y que llevan a que la lectura, siendo fundamental la lectura de la palabra y del texto, sea un campo infinitamente más abierto y, por tanto, un campo en infinito crecimiento. El rasgo, bajo mi punto de vista, más interesante que siempre ha tenido la Fundación y que felizmente no solo sigue conservando, sino incrementando en los últimos años, es su alianza con el futuro, su alianza con los territorios que todavía no están perfilados y definidos del todo. Hace 35 años nosotros nos propusimos la causa de reivindicar el valor de una literatura infantil y juvenil de calidad y contribuimos a que eso realmente no solamente fuera una aspiración, sino haya sido una realidad a lo largo de este tiempo. En estos momentos la Fundación está especialmente atenta a todos los cambios que se están produciendo en la secuencia comunicativa. No solamente en términos de soporte, sino también en términos de la relación que se establece entre los ejes fundamentales de ese esquema. Y hace bien la Fundación en estar ahí. Primero, porque por su independencia la Fundación puede aprender del error. Y es muy importante esa situación. Lamentablemente en España hay una cultura muy penalizadora del error, lo cual nos lleva normalmente a asentamiento de posiciones, digamos, de no riesgo y consecuentemente o de comodidad o simplemente de inacción. No. Para conocer hay que arriesgar, como para vivir hay que arriesgar. Y la Fundación debe de seguir explorando los territorios, insisto, que todavía no están cartografiados del todo. Que una fundación como esta, interesada y volcada al campo de la lectura, no tuviera una intervención seria y profunda, por ejemplo, en el campo de las redes sociales, por ejemplo, en el campo de los videojuegos, por ejemplo, en el campo de las webs semánticas, por ejemplo, en el campo de las apps lectoras, no se justificaría. Esta fundación tiene que estar ahí para obtener una determinada información que luego podamos nosotros transferir al conjunto del sistema, porque el cambio es imparable e irreversible. Y al mismo tiempo, las oportunidades lectoras que se abren son extraordinarias. Nunca como ahora la lectura ha tenido un campo de actuación más grande ni una importancia más importante, no solo en la formación personal, sino incluso en la configuración del modelo social que nos queremos dar como comunidad. Y esto es muy importante. El siglo XXI tiene que ser el siglo de los lectores, como el XX, en cierto modo, lo fue de la alfabetización. Es cierto que todavía quedan, digamos que, cohortes de población importantes que no tienen acceso a una educación elemental y que no tienen acceso a la alfabetización. Pero nunca se ha avanzado tanto como se ha avanzado en el siglo XX en esos términos. En el XXI tenemos que avanzar en la comunidad de lectores, en la creación de una sociedad fundamentalmente lectora para desde esa condición realmente asentar el nuevo modelo, que va a tener mucho más que con compartir que con competir, con comunicar que con incomunicar, con crear que con repetir. Y eso es la lectura. Antes comentaba, para mí la lectura siempre ha sido una palanca creativa, una palanca que ha puesto en marcha los procesos de imaginación, los procesos de intuición,
los procesos de emoción y, por supuesto, los procesos de comprensión racional. Esta sociedad necesita urgentemente cultivar el talento creativo y la lectura es un arma extraordinaria. Hablaba de la empatía lectora anteriormente. Esta sociedad tiene que cultivar una relación empática con las personas, porque el modelo no puede ser el modelo que hasta ahora hemos seguido arrastrando, sino un modelo infinitamente más social, más justo y más equilibrado. Esta sociedad no puede seguir secuestrando los sentimientos y las emociones como un elemento casi a esconder en el desarrollo de las personas. Todo lo contrario, solo se aprende lo que se ama, dice Paco Mora en Neuroeducación. Claro, y solo aquello que se ama permanece. Y por tanto, la motivación emotiva es fundamental para cualquier proceso de aprendizaje y de asentamiento de conocimiento. Bueno, todo eso está en la base de la lectura. Luego, la lectura nos da el patrón para construir tu vida personal y tu proyecto social. En la escuela no, en la escuela no. En la escuela me dieron una instrucción muy correcta que me permitió solventar, digamos, las pruebas académicas sin mayores dificultades, pero en la escuela yo no descubrí jamás la pasión por los textos. Eso lo adquirí en casa, quién sabe si de forma mucho más profunda y mucho más intensa, y luego es cierto que sí lo reafirmé en la universidad. En la universidad sí tuve un conjunto de profesores, de maestros, recuerdo personas muy duras y a veces muy estrictas, incluso en el cumplimiento de los deberes académicos, pero para mí inolvidables. Te estoy hablando de Rafael Lapesa, te estoy hablando de Joaquín de Entrambas-Aguas, te estoy hablando de Francisco Indurain, te estoy hablando, fíjate luego lo que es la vida, que lo tuve como mentor, como autor fundamental de la empresa y como mente creadora de la fundación, te hablo de Fernando Lázaro Carreter. Estas personas sí fueron capaces de descubrirme, digamos, la belleza, la hondura y la actualidad de los clásicos. Porque un clásico es el texto que permanentemente es actual, ¿no? Es decir, en ese sentido también un clásico lo es porque es reelegible, ¿no? Esa es la función de la relectura. Decía Oscar Wilde que solo los textos que pueden ser releídos merecen la pena. Y eso en buena parte yo lo he comprobado. Soy muy lector de novedad, pero soy muy relector también, ¿eh? En la sorpresa fascinante de que nunca hay lecturas iguales, de que ese texto, tú mencionabas antes, ¿no?, ese monumento extraordinario, ¿no?, que son las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Son textos que parece que no tienen tiempo, porque son textos incluso en la resonancia rítmica que son perfectos, o sea, perfectos, y en la intensidad de lo que son capaces de mostrarte, en esas metáforas deslumbrantes, en las que de repente uno va descubriendo, como si hiciera las catas de un arqueólogo, todos los estratos semánticos y significativos que van conteniendo, ¿no? Nuestras vidas son los ríos. Y uno mira hacia atrás y se da cuenta que tu vida es un río. Un río que felizmente en mi caso nació de un manantial muy fluido y muy limpio. Tuve la inmensa suerte de esa familia a la que permanentemente me referencio, que luego ha tenido que hacer un largo recorrido no exento de meandros. He aprendido que en la vida hay que saber también tener la flexibilidad del cauce del río y que ahora, en esta etapa en la que estoy entrando, sí veo cada vez, curiosamente, más rectilíneo. Es como si el mar en el que desembocamos manriqueñamente ya lo intuyera como próximo. Y eso me protege, uno, de las pérdidas de tiempo y dos, de la compañía de aquellas experiencias que no me resulten gratas. Bueno, esa pasión por la lectura yo claramente la descubrí en mi familia y la confirmé en los años de la universidad. Es cierto que a mí la docencia me marca en el sentido más positivo del término. Y es real que por un conjunto de circunstancias, que no vienen al caso detallar, yo una vez que termino el doctorado
y para cumplimentar lo que era un requisito previo a las oposiciones, que era lo que yo pretendía hacer, entro en contacto con el mundo de la escuela. Y al entrar en contacto con el mundo de la escuela percibo que hay un espacio absolutamente estéril e inexplorado, que es el espacio de lo que en aquellos años se llamó la animación a la lectura. Es decir, mirar a la lectura no en el sentido académico o del libro de texto, sino con ese elemento de afición, de pasión, de disfrute, de intercambio, de descubrimiento que toda lectura tiene. Y efectivamente inicio una experiencia, primero en un colegio privado de Madrid, que luego conecto por invitación del director de la Escuela de Magisterio de Aravaca con un curso que daba a los alumnos del último año de magisterio sobre literatura infantil y juvenil. Te estoy hablando del año 78, 79, 80 y 81, y en el año 80 yo ingreso al mundo editorial, me ubico una vez más en el ámbito de la lengua y de la literatura y empiezo a producir, junto con Luis Vázquez, todo un conjunto de libros que lo que vienen es a recoger, bueno, esa literatura infantil y juvenil que ya empezaba a florecer en España, con, digamos, editoriales tan importantes como fue Labor o como fue Alfaguara, como posteriormente sería SM con su emblemática colección El barco de vapor, pero que en aquel momento eran puramente proyectos iniciales, con autores totalmente desconocidos para el gran público. Y te hablo de Rodari, como te puedo hablar de Christine Neslinger, como te puedo hablar de tantos y tantos otros autores extranjeros y algunos nacionales, Joan Manuel Gisbert, Miquel Obiol, Jordi Sierra y Fabra, Concha López Narváez, Fernando Alonso, que estaban iniciando una obra que nosotros conseguimos introducir en una propuesta escolar y, por tanto, convertir a las aulas en espacios realmente que descubrieran esa nueva literatura y llevaran a los alumnos a una forma de lectura diferente. Bueno, esa es la gran asignatura todavía pendiente que nos queda. Es decir, en este momento la escuela no es que necesite una reforma, necesita una transformación, porque la sociedad se ha transformado. Y yo creo que es muy urgente empezar a pensar con seriedad que en el desarrollo educativo de nuestros niños, niñas y jóvenes, la lectura tiene que tener una posición radicalmente distinta a la que ocupa. Y la lectura en la escuela es fundamental, fundamental. Eso requiere profesores preparados, eso requiere recursos como son las bibliotecas escolares preparados, eso requiere navegación en los diferentes soportes y eso requiere una priorización de la lectura entre las, digamos que, objetivos fundamentales del sistema educativo. Estamos lejos todavía de ello, pero bueno, yo en la medida en la que sigamos pudiendo mantener esta bandera la voy a seguir defendiendo, porque creo que detrás de ello lo que se esconde no es sino la posibilidad de que las personas sean más libres, formen un criterio más crítico y más creativo y en el fondo sean más felices. El editor es un lector. Al final, editar no es sino un ejercicio de lectura, un privilegiado ejercicio de lectura en la medida en la que, de no mediar otras circunstancias, tú lo que haces es entrar en contacto con el manuscrito. Incluso ese término era, en mi caso, textual y literal. Todavía yo editaba a autores como Fernando Lázaro Carreter, que nos entregaban los libros escritos a mano, en una caligrafía minúscula en tamaño, pero muy clara en la legibilidad. Y entonces era un primer contacto en el que tú, como lector, estableces un diálogo privilegiado con el autor. Y en el que tú, ¿qué tratas de representar? Pues tratas de representar el cosmos genérico de los lectores que van a recibir ese libro. Y, por tanto, interpelas al autor en la medida en la que tú, representante de ese teórico colectivo, crees entender que hay partes del texto que él ha escrito que hay que matizar o que hay que enriquecer o que hay que simplemente mantener porque están correctísimas, y lo que sí es cierto es que eso te da una oportunidad extraordinaria y es el contacto directo con el autor. Al hablar de Fernando Lázaro Carreter, que para mí son impagables las horas que me regalaba este señor, un auténtico sabio
del idioma y de tantas otras cosas, con un sentido del humor extraordinario, una memoria prodigiosa, una cultura extensísima y luego una modernidad en el pensamiento muy significativa. Claro, horas y horas a su lado, pudiendo aprender de él, tolerándome él que yo, joven profesor, le pudiera matizar, objetar o incluso a veces eliminar según qué cosas, y él me lo concediese, bueno, pues es algo verdaderamente, probablemente insólito, y de otro lado, que yo no dejaré de agradecer nunca. Es decir, es una especie de máster privado que uno tiene, pero que podría extenderte a otros tantos autores con los que uno ha trabajado. De lo que más recuerdo yo en mi etapa de editor como experiencia satisfactoria son las conversaciones con los autores. Riquísimas, extraordinarias, amenísimas, inolvidables. Yo creo que la fundación que genera Germán, en primer lugar, es un acto de generosidad, que siempre hay que reconocerle. A él, personalmente, en la medida en la que apoyó de modo muy constante y muy firme la andadura de la Fundación, y al grupo de empresas que en su momento también contribuyó a que la Fundación fuera posible. O en segundo lugar, a mí me parece que es una apuesta insólita, tú lo decías antes, que un editor realmente genere una institución que no sea en absoluto concomitante con elementos comerciales o publicitarios de su grupo de empresas, sino que trabaje para el corazón de la lectura, abierto a todas las modalidades y, por supuesto, a todas las editoriales y a todas las propuestas que en el universo lector existan, es insólito en el panorama internacional. Y, de hecho, hay muy pocas fundaciones nacidas de la propia trayectoria profesional editorial de una persona. El tercer componente es su eterna alianza con el futuro, que yo creo que también transparenta mucho el propio espíritu de modernidad de Germán. Germán siempre se distinguió por ser una persona que asumía los retos del futuro como una oportunidad de crecimiento. En algunas ocasiones el éxito no acompañó, pero en la mayor parte de ellas, evidentemente, el éxito fue su compañero. Y la Fundación, lo decía anteriormente, siempre se apuntó a estar en condiciones de vanguardia, en situaciones en las que su trabajo fuera realmente eficaz para, digamos, poner en marcha una serie de circunstancias que movilizaran a la sociedad a favor de una determinada serie de causas. Lo hicimos en el campo de las bibliotecas escolares, lo hemos hecho en el campo de las bibliotecas públicas, lo hemos hecho en la creación de experiencias absolutamente pioneras, como pudo ser pues, el trabajo con bebés, como pudo ser la creación de las bibliotecas juveniles, como pudo ser el trabajo del hogar, de casas lectoras, como puede ser en este momento determinado, para mí tan importante, la lectura unida a situaciones sociales de emergencia, familias desestructuradas, maltrato familiar, emigración, desclasamiento, lectura en la tercera edad, lectura como terapia ocupacional. Ese afán de la Fundación de estar permanentemente en la cabeza de la vanguardia, yo creo que es como un rasgo, una característica inseparable de lo que somos, y es a su vez transferencia muy sintomática de lo que Germán profundamente era. De tal modo que ha sido mucho el trabajo y no han sido pocas las dificultades. Ni va a ser nunca fácil el trabajo, ni van a ser pocas las dificultades. Pero en el análisis que uno puede hacer desde la trayectoria de más de 30 años en esta casa, ha sido un trabajo que ha merecido la pena, que siempre ha merecido la pena.
que siempre ha compensado, al menos en mi caso sobradamente, los momentos de duda, los momentos de dificultad e incluso los momentos de dolor y de sufrimiento. Quizá también porque eso es inseparable del hecho de innovar. Todo proceso de innovación y de creatividad tiene una inmediata respuesta de desconcierto, cuando no de desconfianza y cuando no de rechazo. De tal modo que en el fondo, si aquello que tú pones en marcha como innovación no tiene un cierto componente de esas tres cosas que he mencionado, probablemente no estás innovando. Creerás que innovas, pero lo que haces es repetir inicialmente algo que ya está perfectamente asumido. No, hay que ser capaces de convivir con esas miradas escépticas, esas miradas dudosas, e incluso, si me lo permites, en la confianza que nos tenemos, de esas miradas maliciosas, que genera el hecho de salir de lo perfectamente perimetrado para empezar a ocupar espacios ignorados. Pero la Fundación tiene que estar ahí. Por eso la Fundación, mira, Germán me repetía continuamente, las empresas hay que crearlas cada día. Y yo me decía a mí mismo y me digo a mí mismo, y la Fundación hay que crearla cada día. La Fundación tiene que ser un proceso dinámico permanente. Tiene que estar abierta a un cambio permanente y entender las señales del tiempo en el que está y el tiempo que va a venir. Eso significa un compromiso muy duro, muy laborioso, pero al mismo tiempo muy necesario. Porque si las fundaciones no hacen eso, ¿qué sentido tienen las fundaciones? Yo creo que hay un primer mecanismo de la pasión de leer, es la curiosidad. Y yo creo que la curiosidad es el primer instrumento que pone en marcha los procesos de aprendizaje y de conocimiento. Tanto creo en ello que estimo que la escuela debiera de ser fundamentalmente una factoría de estímulo de curiosidad, de permanente curiosidad. Si algo distingue al ser humano es eso, es nuestra insaciable capacidad de conocer, lo cual a su vez nos genera una permanente situación de insatisfacción con la que hay que saber convivir. Es obvio que uno no puede vivir todas las vidas que puede vivir a través de la lectura. Pero hay una cosa muy importante, y es aunque tú, de manera pragmática, nunca puedas ser un náufrago, lo vas a ser en la lectura del naufragio de Robinson. Porque tu identidad con lo allí contado es de tal grado que realmente lo que tú estás viviendo, al leer, lo estás viviendo en tu propia interioridad. Eso que hasta hace escasos años podíamos mantener en términos de intuición o en términos de aproximación de psicología evolutiva o de pedagogía, hoy la neurociencia nos lo demuestra como una verdad incontestable. Es decir, está probado que el paquete neuronal que se pone en funcionamiento ante cualquier experiencia literaria es el mismo que se pondría o pondrá en funcionamiento si esa experiencia se realizara en lo que llamamos el mundo real. Y digo lo que llamamos por no entrar en las discriminaciones calderonianas de ficción y de realidad, que es verdad, que es ficción, que es imaginación, que es percepción. Por tanto, claro que los personajes van acompañando y modelando tu propia vida. Y claro que mi vida personal sería inexplicable sin ellos. Yo soy una parte del personaje que ha creado el autor, pero al mismo tiempo ese personaje tiene una parte mía, inseparable. Por eso Conrad decía que un libro en el 50% lo escribe un autor y en el 50% lo escribe un lector. Porque es también muy sintomático saber que el Robinson que tú tienes no es solo el Robinson de Defoe, es tu Robinson, que es distinto al mío y que es distinto a cada una de las personas
que han leído ese relato y que sin embargo te sigue construyendo y te sigue acompañando. Tanto es así que recuerdo que una vez leía de Antonio Muñoz Molina una reflexión muy lúcida, y es que solemos hablar de los personajes de ficción en presente. El Quijote dice, Sancho afirma, Robinson comenta. ¿Por qué? Pues porque son el presente de nuestras propias vidas, porque no pertenecen a un pasado, pertenecen a ese presente continuo al que llamamos vivir. Bueno, efectivamente, cuando uno entra en esta etapa de teórico estiaje, en la que ya la agenda profesional no presiona del mismo modo que presionaba, dispone de una mayor libertad en la distribución de su tiempo, y ese es también mi caso. Obviamente, para mí, esto significa que felizmente mi tiempo lector también se prolonga, y lo compongo diariamente de una dosis de novedad, de aquello que se está escribiendo hoy y que me sigue interesando, y al mismo tiempo de un retorno a aquellos libros que de una manera muy, te diría casi sensible, casi corporal, siguen actuando como elementos referenciales en un momento determinado de mi vida, ¿no? Pues puede ser el caso, la última relectura que he hecho es el Demian de Hermann Hesse, ¿no? Que yo leo a los 17 años, en primero de facultad, y que me convulsiona de una manera absoluta, como curiosamente me ha convulsionado ahora, aunque de modo distinto. El Hermann Hesse que yo recuerdo de aquella primera lectura se queda fundamentalmente en el pasaje del individuo que, enamorado de una estrella, quiere unirse a ella, y para eso se va ante un precipicio, toma carrera para impulsarse, salta para abrazarse a la estrella, pero en el último momento duda. Ese fue el Hermann Hesse de los 17. Y el de los hombres marcados con el estigma de Caín. El Hermann Hesse de mi 63, curiosamente, no se ha sentido atraído por ninguno de esos dos pasajes. Y sí por darme cuenta que el ser humano conserva todos los estratos anteriores absolutamente vivos. Es decir, una persona adulta es solo una persona que ha establecido otra capa por encima de las anteriores, manteniendo vivas cada una de las anteriores. Es decir, yo me sigo considerando un adolescente y me sigo considerando un niño, es curioso. Y desde esa perspectiva he vuelto a encontrarme con determinadas preguntas que me hacía a los 17 y que empiezo a responderme ahora a los 63. Vuelvo permanentemente al Quijote. Lo tengo en casa y lo leo de una manera absolutamente anárquica y desordenada. Abro por donde quiero y me dejo llevar. La maestría de Cervantes me parece prodigiosa y es como sumergirme en la armonía de las palabras. Me interesa muchísimo el ritmo de la prosa cervantina, que es un ritmo muy poético. Quizá porque realmente Cervantes lo que quiso ser siempre, y nunca lo alcanzó, fue poeta, ¿no? Es decir, esas apelaciones que él tiene en su viaje al Parnaso, en el que quisiera ocupar la misma posición que otros, ¿no? Y luego la enorme cantidad de humanidad que tiene ese libro, ¿no? La emocionante lección de cómo el Quijote, cómo Alonso Quijano, solo muere de cordura. Mientras estuvo loco, estuvo vivo. Y eso es algo que yo sí tengo como un lema vital. Quiero seguir estando un poco loco para seguirme sintiendo permanentemente vivo. Quiero que esta fundación, que amo desde lo más profundo
siga estando un poco loca, para que siga estando permanentemente viva.